Sí. Buenos días, hermanos. Buenas tardes ya. Pues ahorita que el hermano Jorge estaba dándonos los anuncios, es muy importante que ustedes estén atentos en los grupos a las indicaciones. Algunos de los papás están puestos en los grupos de jóvenes para que sepan las indicaciones que se dan, y si sus hijos no lo ven, ustedes tienen que estar ahí al pendiente de las indicaciones. Ahora que estamos preparando para ir al Congreso de Jóvenes, pues ustedes saben que este congreso se hace con el propósito de que vayan todas las familias, vayamos con nuestros hijos, porque es una buena oportunidad. Todo el mundo está de vacaciones esos días, entonces podemos aprovechar y estar todos con ellos en el congreso. Con ese propósito se hace, y que nuestra juventud pues pueda cada día tener la responsabilidad de acercarse a Dios. Entonces debemos de estar atentos a las indicaciones para que nosotros estemos ayudando a nuestros jóvenes a que crezca su vida de compromiso con Dios, porque a veces hay que darles el empujoncito, ¿verdad? Para estarlos motivando, trayéndolos, llevándolos. Así es lo que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros a instruir a nuestras familias, y pues es una labor que pues sabemos que no es sencilla, ¿no? Pero es una labor que todos tenemos que tener esa responsabilidad para ayudarnos mutuamente. Y el otro punto que le quiero pedir es que comparta todas las transmisiones, todo lo que se hace en la congregación es para el beneficio de su familia, de usted y de los que le rodean a usted. ¿Sí? Por ese propósito se hace. Entonces, todas las enseñanzas que compartimos en los grupos, todos los mensajes que compartimos en el grupo, es para la edificación de la vida de cada uno de los que estamos ahí. Entonces, déjame decirle, hay algunas personas que no pueden venir físicamente aquí a reunirse, y que en donde estén, ahorita tenemos la gran oportunidad por medio de estos medios, llevarles la palabra de Dios. Usted sí puede venir aquí a estar físicamente cantando, gritando, levantando las manos, pero hay personas que no pueden, que están en una cama, postrados. Y sabe una cosa, hermano, debemos de sentir carga por todas esas personas que están en esa situación. Y es algo que nace en mi corazón decirles, que tenga esa carga por aquellos que le rodean. Entonces compártales el mensaje. Mira, los devocionales, quizás todos no están en el grupo, pero usted está en el grupo y usted está ahí para reenviar. ¿Qué le cuesta reenviar un mensaje? Dígame usted, ¿cuánto tiempo? Y sin embargo, pasan a veces días y usted no ve un mensaje. Eso es tremendo, hermanos. O sea, el estar en un grupo es una responsabilidad. Entonces, quizás no digo que todo el tiempo tenga el celular pegado, pero cuando tenga el tiempo, vea qué se manda, y ya Dios le pondrá, escúchame bien, Dios le pondrá a quien le deba de usted mandar esos mensajes. Porque la palabra de Dios primero es para nosotros, primero, en primer término. Y ya después Dios te dice, ¿sabes qué? Mándasela a fulano de tal, mándasela a perengano de tal. Ya usted sabrá quién se lo manda posterior. Pero que tengamos ese cuidado de estar reenviando la palabra de Dios. No nos tardamos, hermanos. ¿Cuánto se tarda en reenviar un mensaje a usted? Segundos. No digo minutos, segundos. Lo agarra, lo envía y ya. Pero sin embargo puede ser de edificación tremenda, no, para una persona y a una familia entera.
cuando hablamos de perdón, cuando hablamos de amargura, cuando hablamos de tantas cosas que hemos hablado para la familia, es importante que usted y yo difundamos la palabra de Dios. Es una instrucción de parte de Dios que vayamos a las naciones a ser discípulos, dice. Y cuando tú y yo estamos reenviando la palabra de Dios, estamos mandando el mensaje tremendo de la palabra de Dios a todas las personas. Porque en la palabra de Dios es donde está el poder. El poder no está en el mensajero. El poder está en el mensaje de la palabra de Dios, el que transforma nuestra vida, nuestro corazón. Y algo tan simple puede tener una trascendencia enorme en ayudar a alguien. Ayer por la tarde estaba orando por unas personas y compartiéndoles la palabra de Dios. Y les enseñaba yo el hecho de cómo somos tan frágiles, hermanos. Somos muy frágiles. En un momento se nos dispara la presión, en un momento se nos hace esto, o sea, nos pasan tantas cosas en un momento. Entonces Dios tiene todo el control de nuestra vida. Y sabe una cosa, debemos siempre estar preparados para lo que Dios tiene en nuestra vida. Cuando vienen las buenas noticias, todo el mundo está feliz y contento. Pero cuando hay malas noticias en nuestra vida, ¿cómo las recibimos, las malas noticias? Y debemos de cada día someternos a lo que Dios nos tiene preparados. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y cada vez recibimos pues noticias de una manera, noticias de otra, pero debemos de todo encomendárselo a Dios. Porque nosotros no podemos estar cargando llevando todas las cargas. Tenemos que descansar nuestras cargas en Dios y entregárselas. Quizás tú eres de la persona que cargas muchas cosas. ¿Y sabes una cosa? Es bueno cargar, porque así nos hace responsables, pero yo prefiero aligerar mi carga delante de Dios. Y eso es algo que debemos de aprender día con día. Dígame una cosa, todos los días vienen preocupaciones en nuestra vida, ¿verdad? De una manera, que en el trabajo, que los hijos, que esto, que el otro. Vienen preocupaciones y angustias. Hermano, por una preocupación, por un susto, usted y yo podemos morir al instante. Al instante. Hace unas semanas les platicaba yo a unos hermanos que tenía yo un amigo abogado que va con un médico, lo llevan a él con el doctor y le da una mala noticia diciendo, es que yo no sé cómo estás aquí vivo, le dice. Estás muy mal. Pues ¿sabe qué le pasó a mi amigo? Ahí en el consultorio se le murió al doctor. Ahí se le murió. Porque dijo, es que tú no deberías estar vivo, como veo aquí en el estudio. Lo asustó tanto que se le petateó ahí. Es una cosa real que sucedió. Y usted dice, ay, el pastor muy fatalista me está diciendo, no, es una realidad. O sea, una buena noticia, una mala noticia, nos puede traer una consecuencia para todo el tiempo de lo que nos reste de vida. Por eso siempre tenemos que tomar las noticias en calma. Porque si no, nos asustan y por allá vamos a dar. Y luego nos sentimos
como ese bote pateado, ¿verdad? Que ves el bote y todo chueco, así se siente uno a veces. Va uno caminando en la vida y se siente uno como bote pateado. Pero bueno, eso es una introducción de lo que vamos a aprender hoy. Vamos a la palabra de Dios. Estamos estudiando Mi familia está en Cristo. Y el tema que vamos a ver hoy es familias que obedecen. Y quiero que voltee con su vecino y dice, ¿tú y yo obedecemos? Y nos vamos a ir haciendo preguntas ahí. Primera de Timoteo 4:16. Y quiero que oremos antes de continuar. Padre, disponemos nuestra vida, nuestro corazón. Queremos que tú te reveles a nuestra vida, tú nos enseñes, Señor, a cada uno lo que necesitamos. Queremos prepararnos como familias para seguir creciendo y para seguir con esta gran responsabilidad que tenemos de guiar a nuestras generaciones, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando tú y yo, dentro de la familia, obedecemos instrucciones, aligeramos la carga de quien es el jefe de la familia. Cuando alguien obedece y no cuestiona. Y no es la excepción cuando estamos delante de Dios. Si el Señor nos dice que hagamos algo y lo hacemos, es que estamos obedeciendo. Y Él quiere que seamos familias que sepan obedecer. Dice ahí, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿De quién debemos de tener cuidado? De nosotros mismos. ¿Sabes que muchas veces nosotros mismos no nos podemos domar? A veces queremos pensar que los demás son los del problema dentro de una familia, pero a veces los del problema somos nosotros y no nos damos cuenta. Todos en esta mañana nos paramos frente a un espejo, todos de seguro, que el gallito, que el esto, que el otro, y algunos muchas veces. Es más, las hermanas hasta en su bolsa traen un espejo, ¿sí o no? Y se asoman y se espejean y de ladito y se ven, ¿sí o no? Todo el tiempo. Yo a veces le digo a mi esposa, a veces le quiero cerrar la visera de la camioneta y luego me dice, no, déjale ahí, déjale así abierto el espejo, porque se ve que se le enchuecó, que si esto, que si el otro. Todo el tiempo está en un espejo. No sé si usted se fija, pero en esta congregación hay muchos espejos. Usted pasa por aquí, hay un espejo, va rumbo al baño, hay otro espejo. Donde quiera, y yo veo a las hermanas que pasan y se asoman y se ven. ¿Sí o no? ¿Y eso es para qué? Para mejorar. ¿Sí o no? Bueno, la palabra de Dios es un espejo. Y cuando nosotros nos asomamos y nos vemos, ahí se descubre realmente nuestra verdadera condición. Aquí la palabra de Dios está diciendo, cuídate de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello. Dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, si ustedes y yo buscamos cada día ser obedientes para Dios como familia, ¿sabes qué? Vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando.
Debemos de conocer la palabra de Dios. Debemos de creer la palabra de Dios. Debemos de vivir la palabra de Dios. Y algo bien importante que veíamos ahorita, que es enseñar a otros de la palabra de Dios, reenviándoles ese mensaje, palabras de aliento. Todo el tiempo, hermano, debemos estar enseñando a otros. Este es el orden de Dios, que enseñemos a otros a que sean obedientes para Dios. Le pregunto algo. A usted, cuando está en medio de sus familiares, llámese padres, hermanos, sobrinos, cuando está en medio de sus familiares, ¿usted ve bien que ellos hagan cosas que a Dios no le agrada? No, ¿verdad? O sea, nos duele el corazón. Y quisiéramos expresarles muchas veces y decir, es que eso está mal. Pero a veces no podemos decirlo, ¿sí o no? A veces no podemos decirlo. ¿Y qué hacemos? Cuando estamos con el Señor le decimos, Señor, toca su corazón. Que se presente una oportunidad para decirle que está mal. Que se presente una oportunidad para decirle, mira, esto está mal, estás equivocado. Mira, Dios dice en su palabra que esto y esto. Y duele. ¿O a usted no le duele? Claro que le duele. Ver el error de alguien duele. Pero nosotros tenemos que guardar la calma. Y si tú y yo tenemos esa constante con Dios en obedecerle, Dios va a presentar la oportunidad de que le podamos decir a esa persona en la cual Dios nos pone carga, para poderle decir, mira, es que Dios dice esto. Vuelve tus ojos a Dios. Dentro de la religión tradicional y de otras aparentes formas de acercarse a Dios, han transgiversado el mensaje, lo han distorsionado el mensaje. Y déjeme decirle, una familia que obedece a Dios es una familia que quisiéramos que en la congregación hubiera 10 familias de la misma manera, de las que son obedientes a Dios. Porque recordemos que a quien debemos de obedecer es a Dios. Porque si obedecemos a Dios realmente, ¿sabe qué? Todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Todo va a mejorar. Cuando tú empiezas a enseñar a tus hijos a que sean obedientes a Dios, es una conveniencia para ti. Porque si obedecen a Dios, a ti te van a respetar. Pero si no obedecen a Dios, hasta tú te les vas a olvidar. Eso es tremendo, hermanos. Tenemos que enseñar siempre a nuestra generación a que obedezcan a Dios. Aunque no les parezca muchas veces. Quizás muchas veces a la fuerza. Pero Dios tiene un plan y un propósito. Y nosotros como cabezas de familia, hermanos, no debemos de bajar la guardia. Debemos de mantenernos fieles, firmes al Señor. Y teniendo el fundamento que es la palabra de Dios. Hay muchas personas que
piensan que obedecen a Dios y estas personas están sinceramente equivocadas. Practican cosas que a Dios no le agradan. Y nosotros siempre debemos de analizarnos. Si lo que estamos haciendo en medio de nuestra familia es lo correcto. Ahora, para que mi familia obedezca a Dios, ¿qué tengo que hacer yo? Obedecer primero yo. ¿Cómo yo le voy a decir a mi hijo que obedezca si yo no lo hago? No se puede. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ahora, ¿somos padres perfectos? No. Hay imperfección en nuestra vida. Pero queremos ser padres, madres que seamos obedientes a la palabra de Dios. Obedientes a Dios. Hay líderes espirituales donde quieren que la gente obedezca a los líderes más que a Dios y los manipulan. Y les tienen un pie en el cuello, hermanos. Pero no se trata de eso. Se trata de que obedezcamos a Dios. Y si obedecemos a Dios, vamos a respetar nuestra autoridad espiritual. Debemos de presentarnos ante Dios aprobados, como obreros que no tienen nada que avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Esa palabra de verdad es la que está escrita. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que debemos enseñar a nuestras generaciones, a nuestros padres, hermanos, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a los abuelitos. Esa palabra de verdad. Hermanos, el tiempo que tenemos en esta vida es muy corto. Es muy corto el tiempo. Y tenemos poco tiempo para estar juntos delante de Dios. Si usted se pone a analizar todo lo que usted hace entre semana en su casa, y usted entra, sale, se duerme, entra, sale, se duerme. O sea, tenemos que encontrar un sentido cada día de nuestra vida y aprovechar esos momentos. Cuando se sientan a comer, cuando nos sentamos a platicar, quizás tomándonos una nieve, un dulce, un postre, haciendo algo en conjunto, alguna comida. Son momentos, hermanos, que no van a regresar nunca jamás. Y debemos de regresarlo. Ayer platicaba yo con unos hermanos en la noche y les decía que la preparación de un alimento a los hijos, a los nietos, ¿sabe cuándo se nos va a olvidar en la vida? Nunca. Nunca se nos va a olvidar en la vida, nunca. El que alguien nos haya preparado cierto alimento y una atención que nos hayan dado, jamás lo vamos a poder olvidar. Nunca. Eso se va a sembrar en el corazón de aquellos
que siempre estaremos agradecidos con aquellos que nos enseñaron. Mi abuelita la recuerdo con mucho cariño, mi abuelito también, en las maneras, en las formas que me trataron a mí. Y siempre los voy a honrar, aunque ya no estén. Y siempre los voy a bendecir. Y voy a enseñar a mi generación a que lo haga. Pero eso va a trascender toda la vida. Esos momentos tan importantes, hermanos, que nos llevan a recordarlos. Recuerdo hace unos años una de mis tías, antes de que se fuera con el Señor, me dijo: hijo, yo quisiera ir de nuevo a la playa. Y le dije: tía, yo la llevo. Me dice: pero es que ya no puedo subir un vehículo porque me mareo. ¿Sabe cuántas horas hice en camino? De Guadalajara hasta Puerto Vallarta hice 12 horas. Y la llevé al mar. Y estábamos ahí a la orilla del mar y todo, y llevaba a mis hijos y les decía, y me decía: papá, ¿por qué le das de comer a mi tía en la boca? Le dije: porque tú no sabes para mí lo que representa el hecho de tenerla sentada y yo darle de comer como ella me dio a mí. Cosas, hermano, que en la vida se van a olvidar. Los buenos tratos, los malos tratos también se van a acordar. Pero miren, las cosas malas que le hayan sucedido en la vida, perdone y olvide esas cosas. Perdónenlas y olvídelas. Las cosas que nos acontecen en nuestra vida difíciles de recordar son para que no las hagamos nosotros, para no hacerlas. Y recuerdo que un tiempo después partió con el Señor. Pero mi tía estaba feliz de haber llegado a ver el mar por última vez. Y son momentos, hermano, que jamás se olvidarán, porque siempre le sembramos la palabra de Dios. Y ¿sabe una cosa? Mis tías eran de las que eran religiosas a todo lo que da. Y en sus últimos años reconocieron a Cristo en su corazón y van a estar en la presencia de Dios, porque Él es fiel. Y porque vieron que sí se puede obedecer a Dios en un tiempo como el que hoy vivimos, hermanos. Tenemos que enseñar a nuestra generación a que aprenda a obedecer a Dios. La importancia que se tiene de obedecer a Dios en todo lo que hacemos. Que no hay una cosa que tú y yo hagamos que no sea obedecer a Dios. Que cuando tú y yo estemos en medio de nuestra familia, eso sea algo que sea el fundamento en nuestra casa. Que cuando recordemos tu familia y mi familia, se recuerde como una familia que obedecía a Dios en todo tiempo. Esa es la importancia de obedecer a Dios. Jesús, cuando vino a este mundo, vino a dar ejemplo de obediencia. Dice Filipenses 2:8. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para nuestro Dios, el ser una familia que obedece facilita cualquier cosa de nosotros. ¿Te ha pasado cuando tus hijos se vuelven
bien obedientes, pero no quieren nada a cambio. Qué bonito es eso, ¿verdad? Porque hay hijos, por ejemplo, que obedecen porque pues quieren el celular nuevo o porque quieren ropa nueva. O sea, hay un intercambio. Pero cuando tus hijos empiezan a obedecer y no piden nada a cambio, hermanos, eso es porque Dios está obrando en sus vidas. ¿Sí me entiende? Es porque Dios está obrando en sus vidas y eso es bien importante. Cuando nosotros les enseñamos a nuestros hijos y a nuestra generación que obedecer a Dios es lo más importante que existe en nuestra vida, todo toma un sentido totalmente diferente. Recuerdo escuchar a mis papás decirnos siempre, aquí en esta casa, primero es Dios, luego es Dios y luego es Dios. ¿Y saben una cosa? Es una realidad. ¿Qué creen que aprendieron los nietos? Primero es Dios, luego es Dios y luego es Dios. Es algo que se va a sembrar ahí. Va a quedar para el ejemplo de las generaciones. Y de repente cuando viene alguna fecha importante, un cumpleaños o algo, y entonces, oye, mi hijo, ¿no vas a venir? No, pues es que primero es Dios, luego es Dios y luego es Dios. Y, ay, no, pues imagínate. Pero tenemos que tener el equilibrio, ¿verdad? Pero podemos ser una familia, ser familias que servimos al Señor juntos. Por ejemplo, ahora en este congreso que se hace, donde pueden estar los jóvenes, los papás, eso es algo bien bonito, hermanos. Que son momentos que podemos aprovechar y que los vamos a recordar para toda la vida. Hagamos ese tiempo para hacerlo y para estar juntos ahí. Así como el obedecer en nuestra vida trasciende, también la desobediencia trasciende. Cuando alguien es desobediente, trasciende. Dice Romanos 16, 19. Dice, porque nuestra obediencia ha tenido a ser notoria a todos. Te pregunto, ¿tu obediencia es notoria para todos? O sea, la obediencia tuya y la mía es una evidencia delante de los que nos rodean, delante de los que trabajan con nosotros, por ejemplo. Nuestros compañeros de trabajo, en tu escuela. Dice, así me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. La obediencia, hermanos, como familias, debe ser notoria para los que están a nuestro alrededor. Tu amigo, tu tío, tu abuelito, tu mamá, tu papá, todos los que te rodean están revisando que tú y yo seamos obedientes. Y podemos demostrar, hermano, que en este tiempo tan difícil, porque este tiempo en el que vivimos es un tiempo difícil, donde, como dice la Biblia, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. En ese tiempo estamos ahorita, hermanos. Ese tiempo estamos. Las cosas malas las festejan.
Como decía un compañero mío en la escuela, estamos al revés volteados. O sea, estamos haciendo cosas totalmente inadecuadas. Pero es el tiempo de enseñar a nuestra generación a que seamos familias que obedecen. Familias que vivimos en el temor a Dios, no con miedo. ¿Entiendas esto? No con miedo, sino con el hecho de decir, no quiero fallarle a Dios en lo que hago. No quiero fallarle a Dios. Hay un ejemplo en la Biblia de un rey que le falló a Dios, que es el rey Saúl. Dios le había dado una indicación a él, que destruyera a los amalecitas, pero él no obedeció a Dios. Él se sintió más bueno que Dios. Entonces dice la Biblia que él no destruyó todo, sino que él reservó lo mejor. Entonces Dios envió a Samuel para ver qué había sucedido con lo que Dios le había indicado. Y Samuel dice que escuchó el balido de ovejas y vacas. Y lo descubrieron a él en su desobediencia. Y entonces le preguntan que por qué había desobedecido. Entonces él se quiere justificar, dice, no, pues es que era lo mejor del ganado y lo quería yo para sacrificios a Dios. El desobedecer a Dios, hermanos, siempre traerá consecuencias. Siempre traerá consecuencias. Saúl era ungido por Dios, puesto por Dios. Y Dios lo quitó de donde estaba por su desobediencia. Por eso nosotros debemos de mantenernos siendo obedientes, familias que obedecen a Dios. Familias que están firmes. Sin duda, no somos familias perfectas, pero somos familias que buscan día con día estar en la presencia de Dios, alabándole, enseñando a nuestros hijos a que busquen de Él, a que hagan una mejor familia que la que uno tiene. Y todo el tiempo, hermano, dando instrucción de que se esfuercen, de que sean responsables, de tantas cosas, indicaciones que damos dentro de nuestras familias. Que permanezca la unidad de la familia, hermanos. Eso es algo bien importante. Vemos cómo si no hay obediencia en nuestro corazón, todo se puede destruir en un momento. Todo se puede destruir en un momento. Dios quiere que seamos familias que obedecemos todo el tiempo a nuestro Dios.
Nunca, concluyendo este tema, nunca deseches el consejo de Dios para tu vida. Todo lo que Dios te ha aconsejado hacer, todo lo que viene en su palabra, no lo deseches. La verdadera obediencia está en Cristo. Tenemos que discipular a aquellos que están cerca de nosotros y corregirles en el camino de la vida. ¿Cómo? Enseñándoles, estorbándoles en el pecado, dándoles el evangelio. Porque si no nos hacen caso a nosotros, si no le hacen caso a Dios, a nosotros menos. Pero no van a poder decir que no les dimos la palabra de Dios. Así que no nos desanimemos, hermanos. Siempre debemos de darles la palabra de Dios, encaminándolos, guiándolos a que hagan lo correcto delante de Dios, y que este camino estrecho en el cual caminamos es un camino difícil, pero no imposible de caminar. Y si usted y yo somos obedientes, ¿sabe una cosa? El ejemplo va a quedar sembrado en el corazón de nuestra generación. Van a poder decir: mi papá me enseñó, mi mamá me enseñó, mi abuelita me enseñó, mi tío me enseñó. Va a quedar sembrado en lo profundo del corazón cuando tú y yo somos obedientes. Así como la desobediencia quedó marcada en Saúl para toda la vida y hoy nos damos cuenta nosotros, así la obediencia también quedará firme en el corazón de aquellos que nos rodean. Y van a poder decir: no, yo conocí a esa persona, mira, y era bien obediente a Dios. Al principio no, pero luego fue obedeciendo y fue creciendo y fue creciendo. Todos tenemos un proceso, hermanos, todos. Y eso es lo importante de estar a los pies del Señor, como ahorita estamos, escuchando lo que Dios quiere que hagamos para que mi familia esté en Cristo. Ser una familia que obedece a Dios. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Gracias, mi Dios, por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Queremos ser familias que te obedecen, que están atentas a tu voz, Señor. Tu palabra dice que como tus ovejas oímos tu voz. No solo la oímos, sino la obedecemos. Enséñame cada día, Dios, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y sabemos que todas las cosas vendrán por añadidura a nuestra vida. Sea una familia que obedece a Dios. Dice su palabra: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sin lugar a dudas, estamos bajo el señorío de Cristo, y eso traerá bendición para nuestras vidas. El Señor se complace, hermano, en que tú y yo le obedezcamos. Un verdadero hijo de Dios es aquel que obedece su palabra y que con temor y temblor está siempre
pidiéndole dirección a Él para obedecerle. Los planes de Dios es de que todos seamos salvos y que vengamos al conocimiento de la verdad y que procedamos a arrepentirnos cuando fallamos. Y todo esto, hermano, tendrá un costo. Si nosotros no nos arrepentimos, estaremos en la perdición eterna. Pero seguir a Cristo es obedecerle al costo que sea. Y el beneficio será mayor el que un día podamos estar en la eternidad en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor porque quiero cada día obedecerte más, Señor. Cada día quiero obedecerte más. Ese es mi deseo. En el nombre de Cristo Jesús, sella esta palabra en nuestro corazón. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, pues que el Señor le bendiga y dígale a su vecino: seamos una familia obediente. Que Dios le bendiga. Le esperamos el miércoles.